Te voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Qué tan seguro estás de lo que crees sobre la Biblia? No hablo de la fe y no hablo de historia, sino de detalles, de cosas que siempre escuchamos pero que nunca cuestionamos. Porque cuando empiezas a rascar un poquito, solo un poquito, aparecen huecos, silencios, fechas que no cuadran, finales que cambian, personajes que tal vez no fueron exactamente como nos los contaron. Y no es para destruir nada, es para mirar más de cerca, porque a veces lo más inquietante no es lo que está escrito, sino lo que falta. Así que hoy vamos a entrar a esos espacios incómodos, sin burlarnos, sin fanatismo, solo preguntas que una vez que las escuchas, ya no se van tan fácil. Y te advierto, entre más que avanzamos, más raro se pone. El nacimiento de Jesús. Vamos a ver, si te dijera que Jesús probablemente no nació el 24 de diciembre, ya sé, media humanidad armando el árbol, el recalentado, los intercambios, y resulta que la fecha podría ser más una tradición que historia real. Y no es una teoría conspirativa que inventó tu tío en Navidad, pero cuando empiezas a revisar, te das cuenta de algo extraño. La Biblia nunca dice ese día. Y entonces la pregunta ya no es cuándo nació, sino por qué decidieron que fuera ese día. Primero lo básico, la Biblia ni en los evangelios de Mateo ni de Lucas mencionan una fecha específica para el nacimiento de Jesús. No hay un 24 de diciembre, no hay un invierno y no hay era martes y hacía frío. Nada. Lo que sí se menciona es que había pastores cuidando su rebaño durante la noche. Y aquí empieza algo interesante. En Judea, diciembre es una temporada fría y lluviosa. No es precisamente el clima ideal para que los pastores estén durmiendo al aire libre con las ovejas. Muchos historiadores creen que eso apunta más a primavera u otoño. Y entonces, ¿de dónde salió diciembre? Aquí es donde la historia se pone estratégica. Durante los primeros siglos del cristianismo, no se celebraba el nacimiento de Jesús. De hecho, no era prioridad. Lo central era la crucifixión y la resurrección. Fue hasta el siglo IV cuando el cristianismo ya estaba más establecido en el Imperio Romano y aquí comenzó a formalizarse una fecha. Y casualmente, el 25 de diciembre coincidía con celebraciones paganas bastante populares. Por ejemplo, el Festival del Sol Invictus, el Sol Invencible, instaurado oficialmente por el emperador Aureliano en el año 274. También estaban las fiestas saturnalias, dedicadas a Saturno. Fiestas con luces, regalos, banquetes, desorden social temporal. O sea, suena sospechosamente familiar. Entonces la iglesia hizo algo muy inteligente. En lugar de intentar borrar una fecha popular, la resignifica. El nacimiento del sol pagano se transforma en el nacimiento del Hijo de Dios, la luz que vence la oscuridad, pero ahora con narrativa cristiana, manipulación, estrategia cultural, sincretismo religioso inevitable. Aquí viene la parte incómoda. No existe evidencia histórica sólida que confirme el 25 de diciembre como fecha real. Es simplemente una decisión simbólica y política. Y esto no significa para nada que la figura histórica de Jesús no existiera. Significa que la fecha que celebramos probablemente fue elegida por conveniencia. Y ahora piensa esto. Si una de las celebraciones más importantes del cristianismo tiene un origen estratégico, ¿cuántas otras tradiciones asumimos como históricas solo porque siempre nos dijeron que lo eran? Y no quiero arruinarte la Navidad. Es solamente para entender que la historia no siempre se construye con fe. A veces también tiene poder. Lilith. ¿Y si te dijera que antes que Eva hubo otra mujer? Y no es un fanfiction bíblico ni un creepypasta de TikTok. Se supone que fue creada igual que Adán, del mismo polvo. Pero cuando le dijeron que se acomodara en la relación, dijo que no. Y entonces desapareció del relato oficial. No la mataron, no la castigaron, solo la borraron. Y eso es más raro que cualquier demonio. Lilith no aparece en la Biblia canónica, no está en el Génesis que conocemos. No hay capítulo donde Dios diga, primer intento fallido. Su historia proviene de tradiciones judías antiguas.
especialmente textos como el alfabeto de Ben Sira, un escrito medieval donde se desarrolla la idea de que antes de Eva existió otra mujer creada al mismo tiempo que Adán. Según esta versión, Lilith fue hecha del mismo polvo que él, igual origen, igual material. Y eso hizo que empezara el gran problema, porque cuando Adán intentó imponer autoridad, sí, en ese sentido también, ella se negó a estar debajo, literalmente. No aceptó jerarquía, no aceptó subordinación. Según el relato, pronunció el nombre sagrado de Dios y abandonó el Edén. Así que sí, no fue expulsada, se fue. Después, la tradición la transforma. En textos místicos como el Zohar, Lilith ya no es solo una mujer rebelde. Se convierte en una figura demoníaca asociada a la noche, la seducción y la muerte de recién nacidos. Una mujer exige igualdad y termina convertida en demonio. ¿Casualidad cultural? ¿Reflejos del miedo a la autonomía femenina en sociedades antiguas? El Génesis canónico presenta dos relatos de la creación. En uno, hombre y mujer son creados juntos. En otro, Eva es formada de la costilla de Adán. Algunos estudios creen que la figura de Lilith surge como una forma de explicar esa aparente contradicción. Pero más allá del análisis académico, hay algo simbólicamente fuerte. Lilith no muere, no regresa arrepentida y no pide perdón. Se convierte en algo que vive fuera del orden establecido. Y con el paso de los siglos, la narrativa oficial la reduce a demonio nocturno. Porque una mujer fuera de control da más miedo que cualquier criatura del inframundo. Ahora, no hay evidencia histórica de que, realmente, haya existido una persona literal. Es un desarrollo mitológico y literario dentro del judaísmo, pero su permanencia en la cultura es poderosa, porque representa una pregunta que sigue incomodando. ¿Qué pasa cuando alguien rechaza el papel que le asignaron? Y fíjate cómo funciona la historia. Eva es la madre obediente. Lilith es la sombra. Una entró al canon y la otra queda en los márgenes, susurrada en textos místicos, convertida en advertencia. A veces no sabes que algo fue eliminado hasta que alguien te cuenta que existía. Y entonces ya no puedes dejar de pensar, ¿qué más falta en el relato original? El rapto. ¿Te imaginas que un día estás en el súper y de pronto alguien desaparece? No hay una explosión, solo ya no está. Y te dicen que fue el rapto, que Dios se llevó a los suyos y tú sigues aquí pagando tu carrito. Suena como guión de película apocalíptica, pero hay millones de personas que creen que eso puede pasar en cualquier momento. El rapto es una creencia dentro de cientos de grupos cristianos, principalmente evangélicos y protestantes, que sostienen que, antes del fin del mundo, los verdaderos creyentes serán llevados al cielo de forma repentina. La base bíblica más citada está en la primera carta a los tesalonicenses, donde se menciona que los creyentes serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. La palabra clave es arrebatados. De ahí viene la idea del rapto. También se conecta con pasajes del Apocalipsis y el libro de Daniel, que hablan de tribulación, bestias simbólicas y tiempos finales. Pero aquí viene el detalle importante. La idea del rapto como evento separado y previo a la gran tribulación no fue una doctrina dominante durante la mayor parte de la historia cristiana. De hecho, la interpretación se popularizó en el siglo XIX, especialmente a través de predicadores como John Nelson Darby, quien desarrolló una visión conocida como dispensacionalismo. O sea, no es una creencia que haya estado explícita y estructurada desde el siglo I. La mayoría de iglesias históricas como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa o muchas denominaciones protestantes tradicionales no enseñan un rapto secreto previo a la tribulación como doctrina oficial. Para ellas, los textos se interpretan de manera más simbólica o como parte de un único evento final, no como una evacuación anticipada. Entonces, ¿por qué la idea es tan poderosa? Porque es profundamente emocional. La promesa es clara. Si eres fiel, no vivirás el caos final. Y psicológicamente, eso genera dos cosas muy fuertes: esperanza y miedo. Esperanza de escapar y miedo de quedarte. En el siglo XX, esta idea se volvió aún más popular gracias a novelas y películas apocalípticas como la saga de Left Behind o La Última Profecía, que mostraban aviones cayendo, ropa vacía en el suelo
niños desapareciendo. Escenas diseñadas para dejarte pensando, ¿y si no estoy en la lista? Y aquí viene una parte que me parece interesante. El rapto no es universal dentro del cristianismo. No todos los creyentes lo aceptan. Y no todos lo interpretan igual, pero culturalmente se volvió una narrativa dominante en ciertos sectores, especialmente en Estados Unidos y América Latina evangélica. Esto tiene un impacto social, porque cuando crees que el mundo puede terminar en cualquier momento, tus decisiones cambian, tu visión política cambia y tu forma de ver el sufrimiento cambia. Incluso tu urgencia por salvar a otros cambia. Una pregunta incómoda podría ser que si la idea del rapto se sistematizó siglos después del cristianismo primitivo, ¿es una revelación olvidada que se descubrió o una interpretación moderna que ganó fuerza por contextos históricos? No estoy diciendo que sea falso, estoy diciendo que no es tan uniforme como muchos creen. Lo inquietante no es solo si ocurrirá, es que hay millones esperando que suceda, literalmente mañana. Y vivir esperando desaparecer cambia la manera en la que habitas el presente. El Arca de la Alianza. Imagina que existe un objeto tan sagrado que nadie podía tocarlo sin morir. No en metáfora, realmente era así. Un cofre de madera, cubierto de oro y supuestamente con el poder directo de Dios encima. Ahora imagina que desaparece. No se destruye oficialmente, pero tampoco se exhibe en ningún museo. Simplemente ya no está. Y nadie puede explicar exactamente dónde terminó. El Arca de la Alianza aparece principalmente en el libro del Éxodo. Según los relatos, fue construida por instrucciones divinas dadas a Moisés. Madera de acacia, recubrimiento de oro, 2 querubines enfrentados sobre la tapa, el propiciario, donde se manifestaba la presencia de Dios. Dentro se colocaron las tablas de los 10 mandamientos. Algunas tradiciones también mencionan una vara de Aarón y un recipiente con maná. No era decorativa. Era un centro espiritual y político de Israel. Cuando los israelitas marchaban, el arca iba al frente. En la batalla del Jericó, según el libro de Josué, fue llevada alrededor de la ciudad antes de que los muros cayeran. Era símbolo de poder, pero también de peligro. En el libro de Samuel se cuenta que un hombre llamado Usa la tocó para evitar que cayera, y el hombre murió al instante. O sea que no es un objeto simbólico cualquiera. Era presencia sagrada sin ningún tipo de filtros. Después fue llevada a Jerusalén y colocada en el templo construido por Salomón, y de ahí se pierde el rastro. Cuando los babilonios destruyeron Israel en el año 586 a.C., el texto bíblico ya no menciona qué pasó con el arca. No aparece en la lista de objetos saqueados y no se describe destrucción, simplemente silencio. Y el silencio, en historia antigua, casi siempre significa una de dos cosas: o se perdió o alguien no quiso que supieras qué pasó. Y aquí empiezan las teorías. En Etiopía, específicamente en la ciudad de Aksum, la iglesia ortodoxa etíope afirma que el arca estaba resguardada en la iglesia de Santa María de Sión, pero nadie puede verla, solo un monje guardián tiene el acceso. Muy conveniente, pero misterioso a la vez. Otra teoría la sitúa en Jordania, escondida por el profeta Jeremías en una cueva del monte Nebo, antes de la invasión babilónica, y hay quienes creen que está bajo el monte del templo de Jerusalén, enterrada en los túneles subterráneos imposibles de excavar por razones políticas y religiosas, literalmente bajo uno de los lugares más sensibles del planeta. Históricamente, no hay evidencia arqueológica confirmada de su ubicación actual. Una parte que me parece inquietante: si el arca realmente existió como un objeto físico, se destruyó, se ocultó o alguien lo protege todavía. Porque piensan esto: un objeto que representa la presencia directa de Dios en la tierra no es algo que simplemente se extravía como si fueran llaves. Sin embargo, desapareció. Tal vez se perdió en la guerra, tal vez fue fundida por invasores. La ubicación de la tumba de Jesús. Si Jesús fue crucificado, murió y fue sepultado, ¿dónde exactamente está la tumba? Porque no estamos hablando de un personaje simbólico, estamos hablando del centro histórico de una religión mundial. Y aún así, no hay una placa que diga aquí fue. Hay un lugar oficial, hay tradición y hay peregrinos, pero pruebas definitivas, esas no hay. La ubicación tradicional de la tumba de Jesús se encuentra en la iglesia de Santo Sepulcro, en Jerusalén. Desde el siglo IV, este sitio ha sido venerado como el lugar donde Jesús fue crucificado, sepultado y resucitado. La identificación comenzó cuando el emperador Constantino envió a su madre,
Helena, a Tierra Santa para localizar lugares asociados con la vida de Cristo. Según la tradición, se identificó una tumba excavada en una roca bajo un templo romano dedicado a Venus. Este templo fue demolido y en su lugar se construyó la iglesia. Hasta hoy, ese sitio es considerado por muchas denominaciones cristianas como el lugar auténtico. Pero aquí viene la parte delicada. No existe una prueba arqueológica definitiva que confirme que la tumba perteneció históricamente a Jesús de Nazaret. Sí, la estructura corresponde al tipo de tumbas judías del siglo I, y sí, el área estaba fuera de las murallas de la ciudad de esa época, como describen los evangelios. Pero no hay inscripción, no hay restos identificables y no hay evidencia forense que diga esta fue. También existe otro sitio propuesto, la llamada Tumba del Jardín, descubierta en el siglo XIX, que algunos grupos protestantes consideran como coherente con la descripción bíblica. Sin embargo, la mayoría de arqueólogos la fechan como más antigua, siglos antes que Jesús, lo que debilita la hipótesis. Entonces quedamos en algo interesante. La tradición pesa más que la prueba. Durante casi 1700 años, millones han orado en la iglesia del Santo Sepulcro, convencidos de que este lugar es el lugar exacto donde ocurrió la resurrección. Y aunque la arqueología no puede confirmarlo con certeza, tampoco lo han descartado por completo, porque en el fondo la tumba vacía es el núcleo del cristianismo. Si no hubo una tumba real, la narrativa cambia. Y si hubo una tumba, pero no sabemos cuál, también. Y hay algo inquietante en todo esto. El evento más importante de la fe cristiana está vinculado a un lugar que no puede probarse con total seguridad. No estoy diciendo que no haya ocurrido. Estoy diciendo que, históricamente hablando, hay margen de duda, y esa duda convive con la devoción. El Arca de Noé. Si un barco gigantesco sobrevivió a un diluvio mundial, ¿no debería de haber restos? O sea, madera petrificada, herramientas o algo. No estamos hablando de una lanchita inflable, estamos hablando de una estructura enorme, con animales de todos los tamaños. Y según la tradición, quedó varada en una montaña específica. Entonces, ¿ya la encontraron? ¿O seguimos buscando algo que tal vez nunca estuvo ahí? El relato del Arca de Noé aparece en el libro del Génesis. Ahí se describe una embarcación con medidas bastante detalladas, aproximadamente 135 metros de largo, 22 de ancho y 13 de alto, usando el codo antiguo como referencia. No es simbología vaga, son dimensiones técnicas. Según el texto, después del diluvio, el arca reposó sobre los montes de Ararat. Y aquí empieza la búsqueda moderna. El monte de Ararat está ubicado en Turquía. Se convirtió en el principal candidato. Es una montaña imponente, de más de 5.000 metros de altura, cubierta gran parte del año por nieve y hielo. Desde el siglo XIV, exploradores han intentado encontrar restos de madera de sus laderas. En el siglo XX, comenzaron a surgir fotografías aéreas, testimonios de pilotos e incluso supuestas imágenes satelitales de formaciones con forma de barco. Y por supuesto, esto encendió todo. Uno de los puntos más famosos es la llamada anomalía de Ararat, detectada en imágenes de la Guerra Fría. También está el sitio de Durupinar, una formación geológica con forma alargada que algunos aseguran coincide con las dimensiones bíblicas, pero ninguna expedición científica ha confirmado que existe evidencia del arca. Geólogos que han estudiado la zona sostienen que muchas de estas formaciones pueden explicarse como estructuras naturales, rocas, sedimentos, procesos volcánicos. Algo importante es que el Ararat es un volcán activo geológicamente. Miles de años de actividad, hielos y deslizamientos podrían haber destruido o enterrado cualquier resto de madera. Ahora, más allá de que si el arca está ahí, hay otra cosa muy interesante. Relatos de inundaciones masivas existen en varias culturas antiguas. La epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, también describe un gran diluvio. Eso ha llevado a algunos investigadores a pensar que el relato bíblico podría estar inspirado en un evento real regional, una inundación catastrófica en la antigua Mesopotamia, reinterpretada teológicamente. Entonces, ¿el barco literal estaba en una montaña o es simplemente una historia creada por memoria colectiva? Si realmente existió un arca con esas dimensiones, sería uno de los hallazgos arqueológicos más grandes de la historia. Cambiaría de
debates enteros sobre la historia, religión y ciencia. Y sin embargo, seguimos sin pruebas verificables. La historia del arca vive en ese espacio incómodo entre la fe y la evidencia. Tal vez lo más curioso no es que no lo hayan encontrado aún, es que a pesar de no tener confirmación científica, la búsqueda nunca se ha detenido. Tal vez la pregunta nunca fue si esto es verdadero o falso. Tal vez la pregunta es, ¿por qué casi nunca se discuten estos temas? Yo soy Dasquina y aquí nos vemos en unos días, porque este video solo fue la superficie. El siguiente nivel se va a poner aún más interesante.